El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Agridulce balance de pico y placa el fin de semana en Bogotá. La calidad del aire mejoró, pero pérdidas para los comerciantes fueron del 70%. Motociclistas advierten que el pico y placa los deja sin fuente de trabajo. Pico y placa ambiental también fue extendido en Medellín. Autoridades reportan disminución en la contaminación. Crece polémica por multa a estudiantes que compraron unas empanadas en un puesto ambulante. La policía defiende el procedimiento. Abierta licitación para el cobro por parquear en las calles de Bogotá. Se alistan primeros 13.000 cupos. Tragedia en carreteras de Bolivia. Al menos 24 personas murieron en choque de bus intermunicipal en la autopista cerca a Potosí. En deportes, luego de 5 fechas, Cúcuta Deportivo permanece al frente de la Liga Águila. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en CMI del mediodía. Balanza agridulce dejó la aplicación del pico y placa los fines de semana en Bogotá. La administración acaba de reportar una disminución en la contaminación del aire del 50%, mientras que los comerciantes advirtieron que la medida les generó pérdidas del 70%. Natalia Dávila se encuentra en la zona industrial en el oriente para contarnos qué más se ha conocido de estas medidas. Natalia. ¿Qué tal, Gina y Luisa? Cordial saludo. Mire, pues hasta ahora nos encontramos en el occidente de Bogotá y claramente se ve como el aire de Bogotá sigue contaminado. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente y de Movilidad ha registrado una disminución del 50% en la contaminación del aire, por lo menos en estos primeros 2 días de implementación del pico y placa ambiental en la ciudad. Y es que, por supuesto, en esos primeros 2 días se registraron varios comparendos a los conductores tanto de vehículos como de motos que no decidieron acatar esta norma ambiental. Veamos. 342 comparendos se impusieron durante el fin de semana por incumplir con la medida de pico y placa ambiental implementado en Bogotá después de la alerta de contaminación. 236 se impusieron de forma física a automóviles que infringieron la norma, 71 fotomultas a vehículos parqueados en vía pública y 38 a vehículos de carga que transitaban dentro del polígono con restricción. Otra actividad importante que se realizó el fin de semana fue el control del desempeño ambiental de los vehículos. Hicimos 107 comparendos ambientales a vehículos, especialmente a vehículos de carga y de pasajeros. De acuerdo con el distrito, en 2 días la medida logró reducir en un 50% la contaminación en el aire de la ciudad. Mejoras fuertes de más de el 25-30% en la velocidad en calle 13, en NQS, en Autopista Sur. Y en Avenida Boyacá, que son esos corredores importantes de la zona. Hasta el martes 19 de febrero, día en que se cumplen las 48 horas preventivas de la aplicación de la medida, se conocerá si se extiende o no el pico y placa ambiental en Bogotá. Bien, pues además de los comparendos hablamos con diferentes ciudadanos de a pie y también conductores tanto de carros como de motos, quienes rechazaron la medida del pico y placa ambiental en Bogotá. Algunos de ellos aseguran que el principal elemento contaminante en la ciudad es Transmilenio. Algunos motociclistas y ciudadanos de a pie rechazaron la medida del pico y placa ambiental en Bogotá, que empezó a regir desde el fin de semana durante todo el día. De los autos y de las motos, nosotros necesitamos el empleo, el trabajo. Por ejemplo, ayer precisamente no pude salir a trabajar. Todos nos tenemos que afectar de una manera u otra. Claro, también la economía y todo eso es vital. Además, algunos aseguran que el principal contaminante es Transmilenio. Pienso que hay otros agentes más contaminantes, como el mismo Transmilenio, los CIT, los camiones ya muy viejos. Transmilenio siempre va a seguir siendo el más fatal. Por el momento, la medida, que es transitoria, seguirá rigiendo durante la semana del 18 al 22 de febrero de 6 de la mañana a 7:30 de la noche para vehículos de carga, carros y motos. Por su parte, la Secretaría de Salud reportó que ha atendido a 32 personas menores de 5 años por infecciones respiratorias. Aseguraron que no van a bajar la alerta en los principales colegios de Bogotá. Según la Secretaría de Salud, durante el fin de semana no hubo congestión en las urgencias de los hospitales por enfermedades respiratorias, a pesar de la alerta por contaminación. El dato preliminar que tenemos es únicamente de las atenciones por enfermedad respiratoria. Atendimos 32 niños en esa zona, menores de 5 años. Como los niños menores de 5 años son una población en riesgo de adquirir esas enfermedades, mantienen las medidas de prevención en los colegios. Si el niño está con proceso gripal,
preferible no enviarlo al colegio, que se quede en casa hasta que se recupere, primero para evitar el contagio de los otros niños, pero además para que no se agrave por el tema de la contaminación. El uso del tapabocas referencia N95 sigue siendo clave. Para las personas que tienen patologías de base como hipertensión, que tienen cardiopatías o que tienen diabetes o temas respiratorios como asma, no el EPOC porque el EPOC es bastante restrictivo el tema de la respiración, entonces es recomendable el uso del tapabocas. En los colegios limitarán la actividad física. Mañana se cumplen las 48 horas preventivas después de la implementación del pico y placa ambiental en Bogotá. Por el momento se espera que el distrito mañana analice la situación y decida si va a extender la medida durante toda la semana. Es la información que por el momento se registra desde el occidente de Bogotá. Natalia Dávila, CMI Mediodía. Luego de que se anunciara el pico y placa ambiental para carros y motos en Bogotá por la alerta en la calidad del aire, se conocieron los elementos que más están contaminando la ciudad. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, el primer sector contaminante es el de transporte con un 50%. Le siguen las industrias con un 45% y fenómenos naturales con un 5%. En cuanto a transporte, el porcentaje de contaminación que emiten los vehículos de carga equivale a un 43,64%. SITP provisional 13,63%, taxis 10,14%, SITP zonal 9%. Las motos 9%, los automóviles un 3%, el Transmilenio 1,8%, SITP troncal 1,74% y otros factores 8%. Luisa. Gina, muchas gracias. Y en Medellín también se registran cambios en el pico y placa por la alta contaminación. Yusi Chaparro nos tiene los detalles de esta y otras noticias. Yusi, buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. Aquí según las autoridades ambientales hubo una notable reducción en la contaminación, en las partículas que hay en el aire. Esto fue solamente en el transcurso de la mañana, pues recordemos que el pico y placa irá desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 y vuelve nuevamente a las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Son 34.000 vehículos los que salieron de circulación con la medida del pico y placa ambiental hoy en Medellín, que se aumentó a 6 dígitos. Autoridades ambientales aseguran un buen balance para el primer día. Vamos todas en amarillo, no tenemos ninguna estación naranja, están muy cerca pues de los límites para pasar, pero van reduciendo a lo largo del día. En las calles de la ciudad los conductores reaccionaron con el pico y placa aumentado. Maluco pues sí dejar el carro así guardado los 3 días que tocan a la semana, pero no, es bueno cuidar el aire. La medida ambiental también se extiende para las empresas, algunas ya son investigadas. Tenemos unas medidas preventivas que es el dato exacto, entre 8 y 10 empresas tienen medidas preventivas. El pico y placa ambiental en Medellín irá hasta el próximo 30 de marzo, incluyendo rotación los sábados. Además del transporte público, una de las opciones es usar la bicicleta, que aquí en Medellín es gratuita. Justamente en una de las estaciones en donde nos encontramos se presta este servicio. Y en otras noticias de la capital antioqueña, a las 12 y 8 del mediodía, hay que decir, en 3 casos distintos fueron baleados 3 fleteros, asesinados al parecer por sus presuntas víctimas en un caso de justicia de mano propia. Este es el momento en el que un sargento retirado del ejército dispara contra uno de los 2 presuntos delincuentes que minutos antes intentaron robarle en el barrio La Esmeralda de Itagüí. Un fletero murió y el otro logró escapar de las balas. El primer caso se presenta en el municipio de Itagüí, donde un suboficial retirado del ejército estaba siendo objeto de hurto, acciona su arma de propiedad. Horas después ocurrieron 2 hechos similares en la ciudad. En Castilla, un fletero motorizado que huía de sus víctimas también fue asesinado al parecer por un patrullero que accionó su arma de dotación. Y en el sector de Exposiciones, otro presunto ladrón fue baleado por un conductor. No estoy de acuerdo con eso. Para eso existe otra justicia y pues se pueden equivocar con la persona que está haciendo el daño. Que ante la ausencia del Estado en las comunidades, en prestar una seguridad tanto en el día como en la noche, de prevenir el delito, entonces se va deslegitimando todo lo que tiene que ver con con la justicia que tiene que ejercer el Estado. Las autoridades realizan seguimientos a través de cámaras de seguridad para evitar nuevos incidentes de hurto y fleteo que van en aumento en la ciudad.
Y finalmente, fuertes disturbios se presentaron al interior de los calabozos del búnker de la Fiscalía en Medellín, en donde hay un hacinamiento de cerca del 500%. Esto equivale a unos 1.400 internos que llevan allí más de un año, cuando estas estaciones son solamente para algunos meses. Muchos no han podido ser judicializados y por eso no son enviados a la cárcel. Allí estos disturbios, este motín fue tan fuerte que uno de los internos se quejaba de un fuerte dolor abdominal, como vemos en estas imágenes, y no recibían medicamentos. Según algunos de los defensores de la población carcelaria que hay aquí en Medellín, no solamente son los medicamentos, sino también la alimentación que hay en mal estado. Esto desde la capital antioqueña. Yusi Chaparro, CMI La Noticia, feliz tarde. Otra importante noticia que tiene que ver con la movilidad se registró esta mañana en Bogotá. La Administración Distrital dio inicio al proceso licitatorio para el cobro del estacionamiento en las vías públicas. Con 13.501 cupos contará el proyecto de estacionamiento en vía pública en Bogotá. Las 4 zonas donde se podrá parquear serán: Zona 1, con 2.778 cupos, estará ubicada en Chapinero, La Candelaria y Santa Fe. La Zona 2, con 3.380 cupos, en Chapinero y Usaquén. La Zona 3, con 3.006 cupos, en Barrios Unidos y Teusaquillo. Y la Zona 4, con 4.337 cupos, en Suba. La idea de este estacionamiento es que sea especialmente de corta duración. Creemos que el estacionamiento de larga duración se va a seguir haciendo fuera de vía. El costo para carros irá desde 49 hasta 66 pesos por minuto y para motos de 34 hasta 46 pesos por minuto. Vamos a tener algunas zonas en donde la tarifa es más costosa, probablemente la demanda es más fuerte, la zona es de mayor estrato. El pago se podrá hacer a través de una aplicación móvil con tarjeta débito y crédito. Además, si usted no tiene una tarjeta, se están habilitando puntos cercanos en los cuales usted puede pagar en el punto con dinero en efectivo y después ir al parquímetro a hacer la transacción. Las bicicletas podrán estacionar sin ningún costo en las zonas demarcadas. Los recursos que se obtengan del sistema irán a la financiación del SITP. Y las autoridades hicieron un llamado urgente a los usuarios de Transmilenio para que respeten el sistema y lo utilicen bien. Este año, en solo 49 días, han sido amonestados 7.000 colados. La gente, la falta de cultura de la gente. La gente no se sabe comportar en un transporte público y eso hace que el servicio se dañe. Ahí, en la sabiduría popular, se diagnosticó la raíz de los grandes problemas del Transmilenio. Uno de ellos, la inseguridad. Me acabaron de robar de cosquillo el celular, así de buena está, sí. ¿Cuál es el sitio o la estación más peligrosa en su concepto en Transmilenio? Yo creo que las de la 22, la de la Jiménez. No, para mí la parte más peligrosa sería los alrededores del portal de Usme. Por eso, las autoridades se tomaron 50 de las 144 estaciones del sistema masivo de transporte. Estamos trabajando en Avenida Jiménez, Ricaurte, Universidades, Calle 45, Banderas, Portal Norte, Portal Sur y Calle 142. Más allá de los delitos, son más grandes los problemas de convivencia por mejorar dentro del sistema. Con exactitud, comportamientos adecuados. Ingreso al sistema por los lugares convencionales, por los puentes peatonales. No hay que colocar en riesgo la operación. Y para combatir la delincuencia, denunciar. La gente no está denunciando y eso hace que todo el proceso de judicialización sea muchísimo más difícil para todas las autoridades. ¿Ya puso la denuncia? No, pero ¿para qué si no lo tenés ya asegurado? Eso sirve cuando uno tiene un seguro. Una de las medidas que se busca implementar en el país es el SOAT para los ciclistas. Sería una manera de garantizar las medidas necesarias en caso de algún accidente y también de tener control de aquellas personas que transitan por las ciclorrutas. Aunque los usuarios no lo crean, los accidentes en bicicleta también se dan y nadie está exento de atropellar a alguien o ser la víctima por las eventualidades que ocurren. Por eso en el aire está la posibilidad de implementar el SOAT para los usuarios de las bicicletas. Hay aseguradoras que no toman esto como accidentes y los implicados no reciben la atención debida. Parece que sería muy bueno por todos los accidentes que se pueden ocasionar. Una vez va muy rápido, hay gente que se atraviesa en las ciclorrutas. Las normas son muy buenas, ¿para qué? Es por un bien de uno mismo, ¿no? Pues para algunos va a ser bueno porque realmente hay accidentes, pero pues otras personas usan este medio para ahorrar dinero. Sin embargo, hay quienes se movilizan a través de este medio y no están de acuerdo con el posible pago. Uy, no estoy de acuerdo para nada porque mucha gente anda en bicicletas buscando la economía. La mayoría de personas que montan en bicicleta pues son para ahorrar dinero o para
otras cosas, pero no nos parece justo para pagar. Es una política pública que será estudiada. Hay quienes dicen que no estimularía a seguir usando la bicicleta como medio de transporte y que además sería muy complicado controlar si las personas cuentan o no con este requisito. En otras noticias, sigue sin controlarse la mancha de petróleo que contaminó el río Catatumbo hace casi una semana tras un atentado del ELN al oleoducto Caño-Limón-Coveñas. La compañía petrolera desplegó un plan de contingencia para atender la emergencia ocasionada por el atentado ocurrido la semana anterior contra el oleoducto Caño-Limón-Coveñas en la vereda Llana Baja, municipio de Teorama, en el departamento de Norte de Santander. Las operaciones se han dificultado por el acceso a la zona que ha sido recuperada paulatinamente por la fuerza pública. El plan incluye la conformación de un equipo de más de 120 personas entre personal directo y contratista, distribuido en 4 puntos de control, donde ya se cuenta con 108 barreras para contener la mancha de crudo que llegó al río Catatumbo. A esta hora avanza la instalación de otro punto de control sobre el río, esto ubicado a 700 metros antes del punto de control permanente que tiene Ecopetrol en la zona de La Gabarra, con 84 barreras mecánicas. La empresa también dispuso de equipos como retroexcavadoras, tanques, camiones, plantas eléctricas y embarcaciones para la atención integral y oportuna de esta emergencia. No cesa la violencia contra las niñas en Cali. En hechos aislados resultaron heridas de gravedad 2 menores de 16 y 17 años. La primera de ellas sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo cuando fue víctima de un ataque con agua hervida, mientras que la otra se recupera tras recibir el impacto de una bala perdida. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué más se conoce de estos dos casos? Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. El primer caso se produjo en el oriente de Cali cuando la menor de 17 años llevaba un desayuno sorpresa y hubo el enfrentamiento entre pandillas y una bala perdida casi le cuesta la vida. Y la menor de 16 años intentó mediar en una riña cuando fue víctima de un ataque de un hombre que le arrojó agua hervida. Una menor de 16 años resultó herida cuando intentó mediar en el ataque con agua hervida que haría un hombre bajo los efectos de alucinógenos contra otros 2 niños que estaban al interior de una vivienda en el oriente de Cali. Tiene quemadura en el tórax, en el ombligo, los brazos, parte de las caderas. Por este hecho, el agresor está detenido y en proceso de judicialización. Este tipo tenía preparado en la estufa agua hirviendo y se la arroja a los policías en el momento de atender el caso. También tenemos un policía lesionado. Por otro lado, Jimena Andrea Bubú, de 17 años, estudiante de inglés y licenciatura de matemáticas, permanece bajo estricta observación médica tras recibir el impacto de una bala perdida en el cuello cuando se movilizaba en su moto. Había un enfrentamiento entre pandillas del sector donde ellos estaban pasando. Cuando la niña sintió el impacto y pues iba con el primo en la moto y se detuvieron y estaba llena de sangre. De otro lado, la policía investiga el asesinato de 2 menores de 16 y 17 años de edad en zona ladera de Cali. Una de las hipótesis es que se trataría de una disputa entre pandillas del sector. En otras noticias, también ya salió de cuidados intensivos el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, su escolta y también conductor. Dice la Secretaría de Salud del Departamento del Valle que Torres tiene 6 disparos en su cuerpo, sufrió fracturas de pelvis, una fractura femoral y las otras balas que están alojadas no representan ningún riesgo para su salud. Según el parte médico, el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, está fuera de peligro. Ha sido sometido a múltiples cirugías y ya no requiere de respirador artificial. Él tiene 6 impactos de bala, tiene una fractura de radio, una fractura de pelvis, la lesión de femoral y las otras son balas que están dentro de su cuerpo pero sin lesionar órganos vitales. El escolta Mario Andrés Plaza, de 38 años, y el conductor del funcionario Jesús Morales, de 59 años, están estables. No obstante, Plaza requiere de otra intervención quirúrgica. El conductor ya salió de su cirugía de reconstrucción de mano, bien, está hospitalizado con la evolución de su trauma de tórax y el escolta está esperando su cirugía maxilofacial. Las autoridades revisan videos de cámaras de seguridad. Hay 2 retratos hablados y el análisis de este video donde se observa el momento en que 3 sicarios a bordo de una motocicleta huyen del sitio después del atentado. Hay una recompensa de 110 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables de este hecho.
Las autoridades han insistido en esta recompensa para dar rápidamente con la captura de los responsables de este ataque sicarial. Y finalmente la policía en el departamento del Cauca logró incautar más de media tonelada de marihuana. Ustedes van a observar en esos momentos en pantalla el decomiso que hicieron las autoridades cuando estos delincuentes pretendían utilizar 2 camiones ocultos en arena lavada y también en los distintos compartimientos rumbo hacia la frontera de Ecuador, donde una vez logre pasar esta frontera era empacada en lanchas rápidas con el destino hacia Centroamérica. Esa es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, muchas gracias. Buenas tardes. Un hecho insólito sucedió en las últimas horas en Cartagena. El conductor de un taxi agredió con su carro a un agente de tránsito cuando éste le hacía una solicitud por estar mal parqueado. Evelyn, buenas tardes. ¿Y cómo es esta historia? Buenas tardes, Luisa y Gina. Pues ese conductor se presentó en las oficinas del DAT, del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte. Es de nacionalidad venezolana y el vehículo se encuentra inmovilizado. Esta fue la forma en que el conductor del taxi de placas UAR 849 arrastró a un agente de tránsito luego de que éste le hiciera un requerimiento por encontrarse mal estacionado en la zona de la Media Luna del centro histórico. El agente de tránsito se le acerca, le solicita los documentos y el conductor, de manera irresponsable e irrespetuosa, pues hace caso omiso a ello y emprende la huida. Más adelante el agente lo intercepta y es cuando se lo lleva a lo largo de unos 50 metros. Se puede configurar la tentativa en homicidio, las lesiones personales y la violencia contra servidor público. Esta última tiene una pena de 4 a 8 años y la determinaría medicina legal. Que vamos a mejorar el servicio, vamos a tratar que las empresas donde estén afiliados, los administradores, ejerzan un control sobre los conductores. Luego que se conociera lo sucedido, el conductor de nacionalidad venezolana se presentó ante el DAT. Porque aquí tiene un grado de responsabilidad la empresa de taxis, el propietario del taxi y además las autoridades en cierto grado. El agente fue sometido a valoración médica. Diferentes gremios de la ciudad exigen una sanción ejemplar. Bueno, además de esto, el Departamento Administrativo de Tránsito está en el proceso de denuncia ante la Fiscalía contra este conductor. El administrador y la empresa también podría estar en problemas por poner a un conductor no idóneo. Eso es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, CMI La Noticia. Evelyn, gracias. Hay crisis ambiental en Popayán porque desde hace 8 días no se recogen las basuras de sus calles. Otros municipios también están en alerta. Las calles de Popayán son los lugares donde sus habitantes depositan las basuras de sus viviendas porque no soportan los olores que se generan dentro del hogar. El panorama más angustiante lo viven los vecinos de las plazas de mercado. Pero espere que empiece a llover y esto sí se pone difícil, y es que con nosotros prácticamente uno vive aquí en el negocio y para poder soportar eso pues es difícil. Yo creo que esto ya es inhumano lo que estamos viviendo. Algunos ciudadanos cuestionan si en el recibo del servicio de aseo se hará el descuento de los días que se dejó de recoger la basura. Pasan todo el día entre los malos olores y sienten disminución en su calidad de vida. Digamos, ha tocado cerrar unos almacenes por esa cuestión, porque es que el olor es insoportable, se han enfermado los trabajadores, tanto la gente que va pasando es incómodo. Popayán produce 260 toneladas de basura diarias, las cuales están regadas en las calles a merced del clima, anunciando una crisis sanitaria ante los ojos de las autoridades. Y un juez dejó en libertad a Hugo Zabaleta, único capturado por el asesinato de la porrista de Millonarios Luisa Fernanda Ovalle en noviembre del 2013. Según el juez, pasaron 120 días sin que hasta el momento la Fiscalía presentara las pruebas suficientes para mantenerlo en prisión. En agosto del 2018, la Fiscalía capturó a Zabaleta con el argumento de que tenía en su poder videos y testimonios que daban cuenta de su participación en el asesinato de la porrista y estudiante de Ciencias Políticas Luisa Ovalle. Zabaleta seguirá vinculado al proceso mientras los familiares de la joven expresaron indignación por su libertad. Estudiantes de Megacolegio en Risaralda denuncian que falta mayor dotación para una institución que solo lleva 1 año en funcionamiento y que no cuenta con capacidad para atender la jornada única.
Hace un año entró en funcionamiento el megacolegio Bernardo López del municipio de Dos Quebradas, que alberga cerca de 1.500 estudiantes, pero solo hasta este año se inició la jornada única, que despertó el malestar entre los estudiantes, que aseguran que el colegio no tiene las condiciones necesarias para que se cumpla. Falta de sillas, adecuación de la sala de sistema, la biblioteca con muy pocos libros y el no contar con espacios adecuados son parte de la queja de los estudiantes. En este momento podemos ver al fondo una silletería que nos dieron y nos dijeron, pueden rescatar de ahí las sillas que les sirvan. Entonces hay estudiantes que se caen en las sillas, se pueden hasta porrear en esos estados y es totalmente indigno. Por su parte, el rector de la institución educativa afirma que el megacolegio tiene algunos problemas, pero que depende de la llegada de los recursos. Las transferencias de la educación llegan aproximadamente a finales de marzo o a principios de abril. Los estudiantes se encuentran en asamblea permanente a la espera que se mejoren las condiciones de la institución educativa. Más de 15.000 casos de maltrato a adultos mayores ocurrieron en los últimos 10 años en Colombia, según el reporte de Medicina Legal. Los hijos son los principales agresores. Conocimos el caso de una familia que pide justicia por el asesinato de una mujer de 82 años a manos de su propia nieta. Me parece terrible porque ella cometió una atrocidad con mi mamá, la persona que la crió, que le dio todo económicamente, le dio el cariño más que a nosotros los hijos. Y Noemí Ávila lo dice con total indignación porque su sobrina, la autora de la muerte de su propia abuela, tan solo recibió 10 años de prisión. A mí me parece ridículo esa pena. Los hechos sucedieron el 8 de agosto del 2018 en el norte de Bogotá. María Arias, de 82 años, se encontraba sola en su casa y fue allí cuando su nieta le propinó 15 puñaladas. Abrieron la puerta y cuando encontró a mi mamá asesinada. Este es tan solo uno de los casos que se suman a los 15.381 reportes de agresión hacia los adultos mayores que han ocurrido en Colombia en los últimos 10 años, según Medicina Legal. Hijos, nietos y hermanos son los principales agresores. Bogotá concentra un alto número de reportes. Más de 1.978 casos que son reportados, más el subregistro, que debe ser una situación bastante alarmante. Entre las mayores formas de violencia están el abandono, maltrato físico y psicológico. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI. Agridulce balance de pico y placa los fines de semana en Bogotá. La calidad del aire mejoró, pero pérdidas para los comerciantes fueron del 70%. Motociclistas advierten que el pico y placa los deja sin fuente de trabajo. Crece polémica por multa a estudiantes que compraron unas empanadas en puesto ambulante. Abierta licitación para el cobro por parquear en las calles de Bogotá. Se alistan primeros 13.000 cupos. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI. Juez ordena libertad de implicado en caso de porrista de Millonarios. Maltrato contra adulto mayor, más de 15.000 casos en 10 años. Otro excomandante de las FARC rinde testimonio ante la JEP por secuestro. Semana definitiva para que ayuda de Estados Unidos ingrese a Venezuela. Se cumplen 5 años desde que el opositor venezolano Leopoldo López está preso. Última hora en CMI. Mucha atención, al menos 2 policías murieron durante un atentado cometido esta mañana en el puente internacional José Antonio Páez, que une al departamento de Arauca con el estado Apure en el lado venezolano. Las autoridades investigan si este nuevo ataque fue cometido por el ELN. Así quedó registrado en una cámara de seguridad el momento en que 2 hombres, al parecer integrantes de la guerrilla del ELN, llegan al puente internacional José Antonio Páez, que divide la frontera entre Arauca y el estado Apure en Venezuela. Los hombres armados atacaron la estación de control que se encuentra en este paso. Según las autoridades, un patrullero que se encontraba de guardia de la Policía Fiscal y Aduanera falleció. Otro uniformado quedó herido de gravedad y fue trasladado al centro asistencial, donde tuvo que ser intervenido y hace pocos minutos falleció. En cámaras de seguridad, además, quedó registrado el momento en que estos hombres huyen entre la maleza. Con esta fotografía, a esta hora, las autoridades realizan operación de plan candado para capturar a los responsables. Autoridades aseguran que se trata de un plan pistola encabezado por esta guerrilla.
Continuamos atentos al desarrollo de esta información, por supuesto. Y continúan en la Jurisdicción Especial de Paz las versiones de los miembros del Estado Mayor de las FARC. El turno fue para el excomandante del Bloque Occidental, Pablo Catatumbo Torres Victoria, quien a esta hora entrega su versión sobre los secuestros cometidos por la exguerrilla. Muy puntual fue el ingreso del líder del antiguo líder del Bloque Occidental y miembro del secretariado de esa guerrilla, Pablo Catatumbo Torres Victoria, ante la Jurisdicción Especial de Paz. La diligencia judicial inició a las 9 de la mañana y busca esclarecer el secuestro durante los últimos años en Colombia, cometidos por miembros de las FARC. Yo vengo a hablar como integrante del antiguo secretariado de las FARC y como integrante de las FARC. Las versiones voluntarias de la JEP comenzaron el pasado jueves dentro del macrocaso 001 con la versión de Rodrigo Londoño y terminarán el próximo 27 de mayo. Catatumbo indicó que dirá toda la verdad de los hechos. Vamos a hacer un relato exhaustivo de nuestra participación en las FARC. Según reportes de la Fiscalía, el extinto grupo de las FARC habría cometido 6.182 secuestros, dejando más de 8.100 víctimas reconocidas, 4.132 excombatientes implicados y 68 sentencias contra miembros del Estado Mayor de las FARC. Autoridades, gremios y comunidades en Santander piden al Invías no recibir la obra del puente Isgaura hasta tanto no se compruebe que esta estructura no es una amenaza para sus vidas. Que no se reciba el puente Isgaura al servicio hasta tanto no se compruebe si las obras cumplen las exigencias para este tipo de estructura, pidieron hoy autoridades y comunidad en Santander. Tiene la responsabilidad el contratista, el interventor y además Invías garantizar que ese puente soporta y tiene las condiciones técnicas y todas las condiciones para que se reciba, de lo contrario no. Y es que ya han pasado 5 años en su construcción y nadie en Santander hasta el momento ha recibido un reporte de la obra. Todavía no tenemos ningún conocimiento y todavía pues hay mucha incertidumbre. El tema de la iluminación, es un puente que a las 2, 3 de la mañana tiene una alta nieblina que no permite visibilidad alguna, esto puede generar accidentes. De recibirse esta obra, cuya inversión superó los 100.000 millones de pesos, quedará otro gran dolor de cabeza para sus comunidades. Las vías de acceso que son verdaderos caminos de trocha para los que ya no hay recursos. En otras noticias, a raíz de la sequía que se vive en el Atlántico por el fenómeno del Niño, desde el día sábado se viene presentando una mortandad de peces en el caño conocido como el Puerto de Sabana Grande. Desde Malambo hasta Palmar de Varela, en la parte oriental del Atlántico, existe un complejo lagunar. Del día sábado se viene presentando una mortandad de peces. El bajo nivel del río Magdalena también incide en este hecho. Los niveles del río hoy en día se encuentran por debajo de estas ciénagas. Producto de ello, cuando ingresan los cardunes de peces, se produce la retención en esta compuerta que al parecer su losa de fondo está por encima del nivel del río. La sequía en el Atlántico por el fenómeno del Niño ha hecho que se adelanten planes de mitigación para afrontar la muerte de la flora y la fauna en esta parte del río Magdalena. Tales como limpieza de cauces, de arroyos, de caños de interconexión entre ciénagas. La Policía Ambiental en el Atlántico invita a la conservación de estos cuerpos de agua. Que ayudemos a preservar los cuerpos de agua, no arrojemos basura a los cuerpos de agua y tratemos de sembrar árboles, generar vida para no tener esos inconvenientes a futuro. En el Parque de la Iguana, en el Rodadero de Santa Marta, también se ha presentado en las últimas horas una mortandad de peces por las altas temperaturas. Al menos 24 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un accidente de tránsito entre las ciudades de Oruro y Potosí, en Bolivia. El trágico accidente ocurrió cerca de la localidad de Machamarca, en Bolivia, cuando un bus de transporte público de la empresa Transinca chocó de frente con una volqueta, dejando varios muertos y heridos. Las autoridades informaron que las causas del siniestro están en proceso de investigación. Sin embargo, las fuertes lluvias y la poca visibilidad habrían sido el causante del accidente. Tras la colisión, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. El bus, en el que viajaban cerca de 44 pasajeros, partió desde la ciudad de Villazón, en la frontera con Argentina, y se dirigía a La Paz. El eurodiputado español Esteban González Pons, uno de los 5 diplomáticos expulsados de Venezuela al tratar de visitar al país para reunirse con Juan Guaidó, exigió el retiro de las credenciales de todos los embajadores de Nicolás Maduro ante la Unión Europea y que se le impida la entrada del canciller Jorge Arreaza al bloque comunitario. El canciller fake debe ser inmediatamente sancionado por la Unión Europea.
Se le debe impedir la entrada en la Unión Europea y se le deben confiscar todos sus bienes, que serán muchos en el extranjero. También le pidió a Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, que se retire del grupo de contacto internacional que enviará esta semana una misión para buscar una solución a la crisis. El diplomático advirtió que regresará a Venezuela el próximo sábado, pero esta vez a través de la frontera con Colombia. Vamos a volver este sábado. El gobierno de Colombia nos ha invitado a nosotros mismos después de lo que ocurrió. Y es que la crisis en Venezuela es el centro de la atención internacional. Este viernes 22 de febrero se realizará el megaconcierto Ayuda y Libertad en el hoy bloqueado puente binacional de Tienditas, mientras el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó convocó movilizaciones en todo el país para el próximo sábado para acompañar las caravanas que buscarán ingresar la ayuda humanitaria en territorio venezolano ese mismo día. El líder venezolano y fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, cumple 5 años preso. Hoy está bajo arresto domiciliario y su esposa Lilian Tintori asegura que los agentes de seguridad entran cada 4 horas, lo vigilan y le toman fotos. Hace 5 años el líder opositor venezolano Leopoldo López perdió su libertad. El 18 de febrero de 2014 se entregó en medio de una multitud a un comando de la Guardia Nacional. El gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de instigar a la violencia por las manifestaciones de ese año, en las que murieron al menos 43 personas, y fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. Pasó más de 3 años en la cárcel militar de Ramo Verde, donde según su esposa Lilian Tintori, fue maltratado física y psicológicamente. Desde 2017 permanece en arresto domiciliario. Por orden de un tribunal, López no puede hablar ante los medios, pero Tintori asegura que es él, desde su casa, quien está detrás de la búsqueda de la libertad de Venezuela y quien impulsó la autojuramentación de Juan Guaidó como presidente encargado. Tintori agrega que López desde su cautiverio escribió el Plan País presentado por la Asamblea Nacional para la Recuperación de Venezuela y concluyó que López y Guaidó, miembros del mismo partido político, son hermanos de lucha y sueñan lo mismo para el país vecino. Hacemos una pausa en CMI, emisión del mediodía. Ya regresamos con más noticias. Regresamos con la noticia del día. 2 policías murieron durante un atentado cometido esta mañana en Arauca, en el puente que comunica con Apure, en Venezuela. Las autoridades investigan si este nuevo ataque fue cometido por el ELN. Así quedó registrado en una cámara de seguridad el momento en que 2 hombres, al parecer integrantes de la guerrilla del ELN, llegan al puente internacional José Antonio Páez, que divide la frontera entre Arauca y el estado Apure en Venezuela. Los hombres armados atacaron la estación de control que se encuentra en este paso. Según las autoridades, un patrullero que se encontraba de guardia de la Policía Fiscal y Aduanera falleció. Otro uniformado quedó herido de gravedad y fue trasladado al centro asistencial, donde tuvo que ser intervenido y hace pocos minutos falleció. En cámaras de seguridad, además, quedó registrado el momento en que estos hombres huyen entre la maleza. Con esta fotografía, a esta hora, las autoridades realizan operación de plan candado para capturar a los responsables. Autoridades aseguran que se trata de un plan pistola encabezado por esta guerrilla. 9 personas fueron asesinadas en las últimas horas en Cúcuta y en Aguachica. Los hechos ocurrieron en una casa en el barrio Torcoroma y en una cancha de fútbol en el Cesar. Un solo sicario que llegó con su compinche en una motocicleta masacró a 5 personas que departían en esta residencia del barrio Torcoroma al oriente de Cúcuta. Un testigo de los hechos relató lo sucedido. Como entre 8 y media de la noche fue cuando se escucharon los disparos. Ta, 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 ta. Un motorizado y su parrillero ahí sobre la vía, y aquí en este rincón cayó un señor, ahí en ese otro donde está esa sangre, otro, y allá hacia la puerta de la entrada, tal vez él corrió hacia la casa y ahí cayó el otro. En Aguachica fueron 4 personas asesinadas que se encontraban en una cancha de fútbol. Sicarios que se desplazaban en motocicleta fueron los autores. Están departiendo ahí y llegaron enfocados hacia ellos, entonces lo preocupante es que como que fue focalizado y también había un menor de edad, un niño de 14 años. Las autoridades de Cúcuta ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información de los autores de esta masacre, mientras que en Aguachica es de 10 millones de pesos. En otras noticias, este martes el ministro de Hacienda y la directora de Planeación Nacional presentarán el Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso de la República. A pocas horas de iniciar el debate, en el escrito radicado encontraron que los trabajadores independientes tendrían que aumentar los aportes en salud y pensión.
En la actualidad, los trabajadores independientes tienen que pagar los aportes a la seguridad social un 40% y en el Plan Nacional de Desarrollo señala que estos tendrían que pagar un 55%. Y pues obviamente me perjudica notablemente, o sea, es como lo comido por lo servido, entonces no estoy nada de acuerdo con ese tema. De ser aprobado este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, un trabajador que gane $1.000.000 tendría que cotizar bajo una base de 550.000 pesos. Toda la política va a beneficiar a los más poderosos y a minorar los pocos recursos que tiene la gente pobre. Es algo ilógico, el sueldo no alcanza para tanto. Entre otras anomalías, se han encontrado en el Plan Nacional de Desarrollo, como eliminar los subsidios a los estratos 3 y bajar los del 1 y 2, facultades extraordinarias al presidente y cambiar los impuestos de licores, entre otros. La Federación Surcoreana de Fútbol confirmó que jugará un partido amistoso frente a Colombia el 26 de marzo en Seúl. El 22 los coreanos jugarán contra Bolivia, mientras que Carlos Queiroz debutará al frente de Colombia enfrentando en Yokohama a Japón. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 28 goles se marcaron en 9 partidos por la quinta fecha de la liga que terminará mañana con el juego Cali Unión Magdalena. Mandaron los equipos locales con 5 victorias y 4 empates y el flamante líder es el Cúcuta Deportivo. No dejan de sorprender las actuaciones y los resultados del recién ascendido Cúcuta Deportivo, que en esta ocasión venció 3-2 a Bucaramanga en el Clásico del Oriente Colombiano, que no se disputaba en primera división desde el año 2008 y sumó un puntaje casi perfecto con 13 de 15 unidades posibles. El que sigue sin convencer es el Atlético Nacional de Paulo Autuori, que volvió a ceder puntos como local al igualar 1-1 ante Equidad y perdió a su goleador Hernán Barcos por lesión, aunque no parece ser grave. Queremos que no sea nada que pueda impedirlo de estar presente en el partido de jueves. Uno que sigue sin ganar es Santa Fe, que tuvo en la raya del banco técnico a Gerardo Bedoya, que no quedó del todo disconforme tras el 1-1 ante Patriotas en la ciudad de Tunja. La contundencia, pues claro, que uno quisiera que un equipo fuera contundente, pero hay que tratar de equilibrar el equipo. Yo creo que defensivamente nos portamos bien. Cúcuta sigue como único líder del campeonato, seguido por dos grandes como Millonarios y América, que siguen ilusionando a sus hinchas tras sus victorias ante Huila y Medellín, mientras que el grupo de los 8 tras 5 fechas lo cierra Once Caldas con 8 puntos. La jornada concluirá este martes con el juego Deportivo Cali y Unión Magdalena sobre las 7:30 de la noche. Y atención porque el tolimense José Flavio Torres se convirtió en el segundo técnico que pierde su puesto este semestre. La derrota 3-2 en el clásico frente al Cúcuta dejó al Atlético Bucaramanga con 3 puntos y en el penúltimo puesto de la tabla. La quinta fecha de la Liga Águila dejó el segundo equipo sin técnico en lo que va del año después de Guillermo Sanguinetti en Santa Fe. Se trata de Flavio Torres, quien no sigue con el Bucaramanga. El detonante, sin duda, la derrota 3-2 en el clásico ante Deportivo Cúcuta. El tolimense, que llegó el pasado 30 de octubre y que no pudo dirigir lo que quedaba del segundo semestre, ya que había dirigido en ese campeonato al Deportivo Pasto, solo consiguió una victoria en el 2019. Precisamente ante el Pasto, y que lo tiene en la casilla 19 con solo 3 puntos, superando solamente al Independiente Medellín. Esta fue la segunda vez que Torres dirigió al Bucaramanga, la primera en el 2016, llegando hasta semifinales en el segundo semestre. Nos vemos esta noche a las 9 en Emisión Central con más deportes. Pausa y ya regresamos con más noticias. Por primera vez la champeta nos representará como muestra cultural en uno de los festivales de música más importantes de Estados Unidos. Hablamos con el grupo encargado de llevar la bandera del país. Desde el año 2009, la agrupación Tribu Guarú lleva su música como legado cultural de Colombia a diferentes escenarios internacionales. Precisamente esta semana viajarán a Boston, Estados Unidos, para decir presentes en el Trash Fest 2019. Es un ritmo colombiano más y todavía está virgen. Y Tribu Guarú está tomándose la vocería de llevar este ritmo musical al mundo. ¡Mamá! ¡Papá! Vamos a bailar es su más reciente éxito, una canción que tiene la influencia de los sonidos del Congo con la champeta cartagenera. Un incentivo a cada uno que llega a cada persona que llega a una fiesta y simplemente nosotros lo invitamos a que se pare y que venga a la pista y que todos gocemos. Tribu Guarú, una agrupación que pretende que el mundo conozca los sonidos más representativos de Colombia. Tira esa nota. Tribu Guarú, tú sabes, ¿no? Champeta champion, pum pam chía.
Hola, bienvenidos. Esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Lo bueno es la reducción en la contaminación del aire en Bogotá gracias a la aplicación del pico y placa este fin de semana. Además, el tráfico estuvo evidentemente más amable que de costumbre. Después de extender el pico y placa el pasado fin de semana por la alerta amarilla en la calidad del aire en la capital, decretada por la alcaldía, la Secretaría de Ambiente manifestó que la calidad del aire mejoró un 50% gracias a que los bogotanos acataron las medidas de pico y placa ambiental de carros particulares, motos y vehículos de carga. A pesar de la mejora en el ambiente, según un mapa de la alcaldía, en casi todo Bogotá el aire tiene una alta contaminación de material articulado, especialmente en el sur de la ciudad. La Secretaría de Ambiente asegura que las medidas que fueron activadas por las diferentes entidades se mantendrán hasta que las condiciones del aire hayan mejorado en su totalidad. Asimismo, ayer en colaboración con la Policía Ambiental y Ecológica, fueron selladas 15 fábricas ubicadas en la localidad de Kennedy, Tunjuelito y Bosa que contaminaban el aire que respiran los bogotanos. Lo malo fue un fin de semana negro para los comerciantes en Bogotá. Fenalco acaba de reportar que el pico y placa les generó pérdidas del 70%. Este fin de semana, que fue funesto para el comercio en Bogotá y en las poblaciones aledañas. Así calificaron los comerciantes las ventas durante este fin de semana con pico y placa en Bogotá. Hubo sectores con caída en sus ventas hasta del 80%. Y en la encuesta nos arroja que el 88% de los comerciantes de Bogotá y la región experimentó una caída dramática en sus ventas. Advierten que de mantenerse la medida se verán obligados a hacer despidos e incluso a cerrar establecimientos. El 48% de ellos tienen que entrar a hacer despidos del personal que tienen porque físicamente no tendrían cómo mantenerlos, e inclusive algunos establecimientos comerciales nos anuncian que tendrían que cesar su oficio, tendrían que cerrar los establecimientos comerciales de continuar. Los sectores más golpeados fueron el automotriz, los restaurantes y los centros comerciales. Quisiéramos nosotros que la Secretaría revisara esto y de considerarlo pertinente se levantara la restricción. Los datos fueron arrojados tras una encuesta a cerca de 300 comerciantes en la capital del país. Y lo feo es todo el escándalo que crece por las famosas multas que impuso la policía a un grupo de jóvenes universitarios que compró unas empanadas en un puesto ambulante. 3 días después del escándalo encontramos en su sitio habitual de trabajo a Erlyn Solís. Como cualquier jefe de Estado, ella ahí está y ahí se queda. Aquí yo me quedo mientras habrá la posibilidad de un local. El escándalo por el comparendo causó el rechazo de muchos. Si se llega a prohibir eso, es muchas familias las que van a quedar sin trabajo, sin empleo. Me parece que es la forma de que la gente se puede sustentar. La discusión está entre la defensa del espacio público y el derecho al trabajo. El espacio público es de todos, ¿sí? Porque es de nosotros, de los que pagamos en una libra de arroz o en una misma empanada que nos comemos, estamos pagando un impuesto. Para líderes políticos, el código de policía no cabe en un país donde el 60% del empleo es informal y va más allá. ¿Y dónde están las sanciones para los grandes empresarios que invaden el espacio público? ¿Cuántas energizantes no se venden solo en el espacio público? ¿Cuántos ponquecitos ahora solo se están vendiendo en el espacio público? Y aunque muchos defienden las ventas ambulantes, ¿usted qué haría si le ponen un puesto de comida, un puesto ambulante de comida frente a su casa? Pues la verdad no, pues no me gustaría. Lo cierto es que la calle es un medio rentable para muchos. ¿Cuánto en promedio vende usted aquí al día? Como 100, 150. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gina. Lisa, gracias. Y hasta aquí las noticias en CMI del mediodía. Los dejamos con el Sultán a las 8 de la noche, Sin Senos y Hay Paraíso, y a las 9 en punto la emisión central de CMI. Que tengan una muy feliz tarde.